Muy buenas noches. Hoy es un miércoles muy especial para nosotros y en lo especial está no solamente porque nos acompaña Eloísa García. Buenas noches, Eloísa. ¿Cómo estás? Buenas noches, Ada, muy bien. Feliz de estar en este espacio, de que me hayas invitado a compartir contigo. Gracias, Elo. Les digo que es un miércoles muy especial porque es el miércoles último del año que vamos a salir al aire y entramos en un proceso de vacaciones o de receso, ¿verdad? Y nos volvemos a conectar con ustedes el tercer miércoles del mes de enero del año nuevo 2020. Eso no significa que no vayamos a estar sacando piezas e información que está relacionado con toda la actividad que ha hecho Museos Más durante todo este año. Pero sí, como les digo, suspendemos los en vivos. Hoy vamos a hablar con Eloísa García. Ella nos acompaña desde Nicaragua con un tema muy bonito que está enfocado a toda la familia, porque implica y vincula a los niños de nuestros hogares. El tema hoy lleva por nombre la influencia del arte en la memoria visual y auditiva infantil. Pero antes de meternos en este tema tan bonito y tan interesante, vamos a escuchar a nuestra invitada, Eloísa García. Cuéntanos, Eloísa, o Elo, porque con Elo tenemos una relación de amistad ya de muchos días, muchos meses, como un año, Elo, ¿verdad? Ya casi 2 horitas. Ah, casi. Bueno, Elo, pero cuéntale a la audiencia qué estudiaste, por qué este tema, todas tus inquietudes sobre lo que vamos a abordar hoy. Adelante. Eh, yo soy licenciada en Lengua y Literatura, graduada de la UNAM León, Nicaragua. Eh, la educación para mí siempre fue una opción, siempre me atrajo la educación. Algo que he dicho es que estoy enamorada de enseñar. No soy una maestra. Yo lo contrario siempre digo, no, yo no estoy enamorada de, de mi carrera, estoy enamorada de lo que produce mi carrera, de la satisfacción personal que yo recibo cada vez que enseño y veo la semilla de lo que se planta cuando tú enseñas. Entonces, una de las razones por la que estudié mi carrera es porque siempre me ha encantado leer, amo la lectura, pero aparte de eso siempre me ha gustado el arte. Por eso es este tema que ustedes dirán tan raro y diferente. Una educadora, una licenciada de literatura, que también ama el arte. Desde pequeña tuve siempre estas inquietudes de cómo el arte, especialmente en parte de Nicaragua, no quiero decir que en todos, pero se menosprecia un poco. Entonces dije yo, ¿cómo incluir algo tan importante para la niñez dentro de la educación? Esto también ha sido un proceso donde he ido estudiando, analizando, donde he ido leyendo también y viendo qué métodos puedo aplicar o llevar a cabo donde yo pueda incluir estas dos pasiones, la educación y el arte. Creo que es un poco de lo que hablaremos hoy. ¿Cómo empezó esto? ¿Cómo empecé a incluir el arte y la educación? Bueno, Elo, yo, pero sabes que te interrumpo, Elo. Es interesante lo que dices porque muchas veces y muchas personas, y me incluyo, estudiamos una carrera y resultamos haciendo una actividad bien diferente de pronto a lo que uno tenía pensado cuando estudiaba, ¿verdad? Y me incluyo porque imagínate, yo estoy en el mundo de los museos y yo me metí pensando en que iba a trabajar toda mi vida en el área de la ingeniería. Y mira en dónde estoy. Y el otro lado de la moneda es,
uno estudia una carrera profesional, en este caso también estudio la ingeniería y mira, doy clases. Entonces, es satisfactorio. Es raro, es muy particular, pero también es muy satisfactorio y yo sé que somos muchos las personas en el mundo que estudiamos una cosa, nos desempeñamos en otra y tenemos las pasiones que nos llevan a descubrir ciertas habilidades que no habíamos visto cuando tuvimos la oportunidad de elegir una carrera. Pero Elo, ahí retomando tu tema, eh, eso de que te gusta la pintura, veo detrás tuyo y detrás de cámara me estabas explicando que estás haciendo un mural. ¿Qué otras Eh, técnicas? Sí, explícanos tus habilidades y cuáles son tus preferencias con respecto al arte, a la pintura. pues mira, es muy interesante que me preguntes esto precisamente, porque jamás he estudiado pintura. Soy una pintora con el atrevimiento de la palabra, de decirme pintora, meramente didáctica. Yo he aprendido sola, todos mis procesos de aprendizaje dentro del arte, dentro de la pintura, han sido sola, porque cuando era niña pues no tenía acceso a libros, ni y mucho menos al internet, ¿verdad? Porque ya iba a los 18, creo, cuando tuve un primer celular, que eran de los de teclita. Entonces, crear y pintar para mí ha sido un aprendizaje, ha sido como una pequeña autoconstrucción del arte en mí misma. ¿Y cómo he ido aprendiendo? Pues practicando mucho. Siempre procuro pintar lo que tengo en la cabeza y es algo que siempre lo digo, porque se me viene una idea a la cabeza y la pinto. Es como este mural que está aquí. Lo empecé a pintar. Originalmente dije, le voy a hacer unas trenzas y no sé qué a este rostro, a esta dama que estoy pintando. Y luego terminó teniendo rulos. Y luego dije, ay, pero se va pareciendo a mí. Y entonces hice también como unas flores, si ven ahí, por allá hay unas tazas de café, no sé si se aprecian allá más arriba. Sí, sí se ven, sí se Y, ven. y es que yo siempre trato de incluir las cosas que me gustan en todo lo que hago. Entonces, amo el café, tengo que confesarlo. Nunca he probado el café colombiano, algún día lo probaré, pero adoro el café, adoro la lectura. Entonces yo también pinto los libros, además de leer, pinto libros. Y creo que básicamente mi proceso es ese, ir creando lo que se me viene a la cabeza, ir probando las técnicas, hacerle caso a mi mano, es algo que siempre digo. Hay días que mi mano tiene un pulso impecable y hay otras veces que no. Entonces, he aprendido a tener ese acuerdo conmigo misma y aceptar lo que salga de mis manos y de mi cabeza, claro. Entonces, eso es un poquito, por eso me resultó interesante que preguntaras acerca del arte. Eh, mi amor por el arte es innato, nací con ese amor. O sea, Pero es que el hecho de que hayas estudiado literatura, la literatura también es un arte. exacto. Cuando, bueno, es que yo soy un poco complicada en todos los aspectos. Y dentro de eso, si yo les explico que yo siempre quise ser médico, yo siempre quise ser doctora y terminé estudiando literatura. Bueno, terminé estudiando literatura por azares de la vida, pero cuando yo empecé a estudiar literatura, tengo que decir lo que yo me quedé muy sorprendida. Mi primer año fue de muchas experiencias y fue de casi todos los días, cada clase era como, wow, o sea, una sorpresa que yo adoré. O sea, sentirte sorprendida en una edad adulta como estudiante de literatura por cada maestro, por cada cosa que aprendías, por cada libro que te mandaban a leer y por cada análisis que te pedían de los libros y la forma, cómo te explicaban los licenciados cada libro. Mundo totalmente nuevo y ahí fue también cuando comprendí que la literatura es parte del arte.
es parte del arte. Y claro, yo me fui enamorando más y más de la carrera cuando decían taller de poesía, y yo, ok, taller de poesía, porque también escribo. Luego, taller de teatro. Y yo, o sea, cada vez iba sintiendo que yo estoy estudiando literatura o arte. Entonces fue algo que me fascinó, que me encantó. Entonces, por eso creo que siempre esta sed de incluir el arte dentro de la educación, dentro de la clase, porque digo yo, cuando me educaron a mí, me instruyeron y me transformaron en la educadora que soy, aprendí arte. Entonces, ¿por qué no puedo llevar esto a las aulas? ¿Por qué no puedo transmitirle a mis estudiantes todo lo que aprendí? Y es algo también que tuve como más urgencia de hacerlo, entrando un poquito al ámbito por qué quiero insistir en esto en la educación. Y es cuando me tocó mi primer año dar clase en secundaria, los jóvenes no querían mi clase. Cuando ay, viene la de literatura, y yo decía, ay, qué pena, no me querían, no querían mi clase, decían que era la más aburrida. Entonces yo dije, yo no, no es posible. Yo no voy a ser la típica maestra clásica que todos los alumnos conocen. Ahí viene la literatura, la que solo manda a leer y libros y ay no, qué aburrida y las reglas ortográficas. Y yo decía, no, yo no voy a hacer esa, yo voy a ser una nueva maestra. Entonces ahí fue donde yo empecé a aplicar muchas técnicas. Por eso creo yo que sería difícil definir una sola técnica de las que he utilizado, pero últimamente pues me está interesando bastante esta, porque empecé a ver muchas debilidades en la educación en secundaria, o sea, cuando los jóvenes llegaban a mis manos, ellos ya venían con muchas debilidades. Entonces, ¿desde dónde vamos a empezar a construir la educación en los niños? Desde la infancia, desde pequeñitos, desde preescolar, los primeros años de educación son los más importantes. Entonces, si tienen una buena base, si tú enseñas una buena base, ellos van a tener sed de siempre buscar algo más, de no conformarse con lo que los maestros les enseñamos. Entonces, creo que principalmente ese ha sido mi planteamiento, ha sido lo que estoy tratando de crear, de hacer. En algún futuro espero crear algún libro o algo que ayude a otros docentes a implementar estas técnicas y métodos de enseñanza donde se puede incluir el arte y que atraiga a muchos jóvenes a estudiar un poco más y aprender con más facilidad, que es muy importante, que creo que eso vamos a hablar un poquito más adelante. Y mira, Elo, que tus palabras me hacen recordar un compañero, profesor mexicano, que justo ese era su apodo, el mexicano. Él falleció hace aproximadamente unos 2 años, pero muy, muy buen profesor. Y tú sabes, él se dedicaba al área de las matemáticas. Y en ingeniería las matemáticas le dicen en Colombia, son el coco. Y en el colegio también. Pero ¿sabes qué le aprendí a mi amigo Miguel Ángel Montes Montaño? Que en paz descanse y lo tenga el Señor allí al ladito, porque yo creo que ese es el único profesor de matemática que yo le escuché. Las matemáticas son amor y las matemáticas son un arte. Si tú las enseñas con cariño, con amor y con esa pasión y esa dedicación que ese señor hablaba de las matemáticas, mira que los estudiantes lo adoraban. Todas las matemáticas que veían con él eran increíbles. Y yo creo que es eso lo que tú también desde tu experiencia metodológica y que has alimentado con esas implementaciones y ese prueba y ensayo de todas las técnicas, uno llega a un momento en que como docente, como profesor, madura y madura precisamente de verle una mala cara, un gesto a un estudiante porque está incómodo, porque otra vez está en la cotidianidad, porque otra vez es lo mismo, porque eso.
Y fuera de cámara me dijiste una frase, es que yo no quiero ser profesor como los que me tocaron a mí, o yo no quiero ser profesor tradicional, monótono. Y yo creo que Sí, fue que nos inyectaron en los genes alguna algo que nos dieron nuestros padres para que no repitiéramos los ejemplos de la educación pasada. ¿Ya? sí, Eh, sí, porque yo no me imagino hablando de museos y que la gente se me duerma, por ejemplo. Y es un sí, tema denso. Entonces creo que te tengo que decir que quiero ver y que nos cuentes esa influencia del arte en los niños. Entonces yo creo que ahora sí me voy a quedar aquí juiciosa aprendiéndote esas técnicas y esas, comenzando por la memoria como término, ¿no? sí. Eh, Antes de dar un poquito acerca de lo que significa en realidad el concepto cuando hablamos de la memoria visual, me gustaría, yo trato que lo que yo hago sea personal. Yo trato de hacer el trabajo como que si ese trabajo fuese para mí misma. Me están instruyendo a mí, a esa niña que quería aprender mucho. Y nunca olvidar, creo que es un pensamiento que tengo, nunca olvidar que yo fui ese estudiante, que yo fui esa niña. Y algo que muy pocos saben, Adicta, es que yo soy disléxica. Y a muy No temprana edad digas. fue detectado. Tenía Sí, 8 años cuando detectaron que yo era disléxica, porque yo no aprendía a leer. Y entonces decían, pero ¿qué le pasa a esta niña? Y tú sabes que a veces dicen cosas de los niños cuando no aprenden a leer. sí, sí, sí. Entonces, tuve una maestra muy amorosa que le dijo a mi mamá, no, es que la niña no es eso que dice, es que la niña tiene un problema. Y entonces ya se me llevó a la evaluación, se hizo una evaluación y pues la niña es disléxica. Pero esta maestra dijo, no, pero ella va a aprender a leer. Entonces también le dieron como un plazo a la maestra, si no me regresaban a un año anterior. Y entonces, si ella no aprende a leer en un mes, se regresa a segundo grado. Entonces era la prueba a pasar. Y creo yo que me llené de mucha confianza de escuchar a mi maestra con mucha fe en que lo hice aprender a leer en un mes. Y creo que esa fe en mí me impulsó también, porque fue un trabajo arduo para la maestra. Yo la amo, la adoro, hasta la fecha de vez en cuando la veo. Imagínate, de 8 añitos. Me mandaban a clase de español cuando los de segundo tenían clase de español. Iba a clase de español con los de segundo grado. Cuando el tercero, que era mi grado, estaba en clase de español, entonces ya me regresaban. Entonces recibía doble dosis de español. Imagínate de dónde viene la literatura siguiéndome. Eso Entonces, te iba a decir. se cumplió, se cumplió la meta. En un mes yo ya sabía leer. Y no solo leer, leía de corrido. O sea, leía con toda propiedad. Y eso fue increíble. Después de eso yo no me detuve. Creo que esta profesora tuvo como un especial clic conmigo, porque también recuerdo una lectura que ella me dio. Tengo buena memoria también, hay que decir, por eso voy a explicar más adelante de lo de la memoria visual. En esta pequeña historia que ella me dio a leer, hablaba de un chico que era tartamudo y que la gente se burlaba de él, pero que él no quería ser tartamudo. Entonces, si alguna vez lo he escuchado. Entonces, él llegó a la orilla del mar y recogió unas piedritas y se las metió en la boca. Y empezó a tratar de hablar y hablar hasta que pudo hablar bien. Entonces decía, yo puedo ser ese niño, yo voy a ser la que va a estudiar y estudiar y estudiar para aprender. Entonces yo leía y releía una y otra vez las cosas. Yo sentía, no lo entendí, no, vuelvo a leerlo. Y así sucesivamente. Hasta que me di cuenta de que yo tenía memoria visual. Yo podía recordar lo que había leído porque yo miraba las letras en mi cabeza. O sea, yo miraba las Sí, letras. Cuando yo hacía mis exámenes y, por ejemplo, matemática, de la fórmula matemática, yo miraba la fórmula en mi cabeza.
no era como los típicos que repiten, si sumas esto y esto, no. Yo miraba los signos y la fórmula hechita tal cual es, así como lo habían puesto en el pizarrón o la había visto en un libro. Entonces decía yo, uy, qué interesante, porque también yo sentía que se me hacía mucho más fácil aprenderme carteles. Imagínate, una niña disléxica y se aprendía carteles completos. Y no solo se los aprendía, ella venía y los leía, no los leía porque tengo que decir que nunca los leí. Me los aprendía de memoria y luego los explicaba en mis propias palabras. Entonces, esas cosas fueron motivándome y a decir, estás logrando cosas, tú puedes. Porque hubo cierto momento en que había personas que me decían, ay, no, tú no vas a terminar la primaria. Terminé la primaria y para mí fue un logro. Para mí fue, yo puedo. Ya, aquí voy. Vino después un miedo y yo no quería entrar a secundaria. Yo no quería estudiar más. Yo decía, no voy a poder. Ese es un reto más grande, yo no voy a poder. No sé qué fuerza me impulsó y de repente le dije a mi mamá, porque mi mamá dijo, bueno, si tú no quieres, no te voy a obligar. Pero no sé qué fuerza me impulsó y dije yo, no, yo sí quiero seguir estudiando, yo sí quiero. Iba para el colegio y me topé con otro profesor que me dio una gran lección. Creo que él se dio cuenta porque yo no comentaba mi estado porque jamás quise que me trataran diferente. Pero creo que de alguna forma él se dio cuenta. Nos tocaba aprendernos un ensayo, no sé qué, y yo miraba aquella hoja, pero era mi miedo, yo sabía que era mi miedo que me tenía bloqueada. Entonces vino él y me dice, ven, te voy a enseñar una nueva técnica para que tú te aprendas eso rápido. Yo veo que tú eres chispa, recuerdo. Era un señor ya muy mayor que todavía está vivo. Y entonces él me sacó afuera del aula y me dice, mira, te veo como nerviosa, tú me tienes miedo, era mi primer día de clase, tú me tienes miedo o algo, y era profesor de literatura. O sea, mis anécdotas, pon atención, son en literatura. Y yo, pues sí, decía yo, porque un señor alto, chele, barbón, bigotón, y me está hablando a mí. La cosa es de que él me dice, a ver, si yo te pongo a leerlo esto, ¿tú puedes leerlo bien? Y yo, sí, ok, lo vas a pasar a leer delante de todos tus compañeros. Yo me moría de susto, pero pasé. Luego de eso, después que sube frío y todo lo demás, me dice, ve a analizar lo que leíste. Y empiezo yo a leer. Y la historia es una historia que me ha acompañado toda mi vida, que creo yo que se ha convertido en mi concepto de vida. Y la historia habla de que estamos construidos a partir de los trozos de todas las personas que han tocado nuestra vida. Y al final de esta historia había como un mensaje y era, no importa cómo subas la escarpada, lo importante es que disfrutes el camino. Entonces, para mí esa historia se me quedó acá y creo que ha sido todo lo que he seguido el resto de mi vida. Y aquí estoy. Aquí estoy tratando de explicarle o de hacerle conocer a muchas personas que todos los niños son capaces de aprender. Lo que falta es la motivación adecuada para que aprendan con velocidad, facilidad, alegría, amor y sobre todo que disfruten, porque la educación se trata de eso, de disfrutarla. Entonces, ahora entrando un poquito en el tema acerca de la memoria visual consiste en conocer el mundo que nos rodea y todo nuestro entorno a través de los ojos, a través de lo que vemos. Es el reconocimiento de todo nuestro espacio a través de los ojos. Hablando un poquito también de lo que es la memoria auditiva, esa diferencia de la mía, que es más visual, hay personas que pueden ver algo y se olvidaron, no lo recuerdan más, pero escuchan un nombre o algo, no se les olvida nunca, nunca. Yo los nombres sí se me olvidan, tengo que decirlo. Elo, se me ocurre una pregunta, no sé,
pero escuchándote se me ocurre, la memoria visual tiene que ver o se relaciona con alguna de las inteligencias de Gardner. De hecho, está entrelazada con todo tipo de inteligencia, de hecho, por la parte en la que está ubicada, donde se desarrolla, y porque viene desde una parte profunda de nuestro cerebro y sale por, imagínate, uno de los sentidos que podemos ver. Sí. Entonces, sí, y va más allá, creo, también de esto, porque está muy conectada con la psicomotora, con la motora fina, con la motora gruesa, y entonces hay mucho, mucho entrelazado entre esto, y por eso creo que el tema se escucha un poco grande y es tenso, pero por eso me especialicé o me enfoqué en cómo aplicarla en el arte, cómo ocupar esto tan preciado en el arte. Dentro de esta tu pregunta, también abarca, creo, la forma en cómo se desempeña un niño con memoria visual. Yo no me consideré nunca una buena estudiante, pero siempre fui una estudiante destacada. Siempre fue, como lo hace Eloísa, así como lo hace Eloísa. Entonces, aprendí que la forma o mi método de aprender era muy bueno y que me hacía diferente porque obviamente mis compañeros pues no tenían dislexia ni tenían esta memoria visual. Entonces aprendí que sí puede ser algunas veces como una ventaja también de algunos niños, pero que muchas veces no es bien utilizada por falta de información, por falta de cómo agilizarla, cómo seguir fomentándola, porque se puede ejercitar. Se ejercita como cualquier otra técnica, se aprende también como cualquier otra técnica. Entonces, directamente sí, Adito, a tu pregunta. Ya, sí, porque cuando a uno le gusta esta parte de la enseñanza, parte de las teorías pedagógicas que le dan a uno, le facilitan a uno, de lo que hablábamos al inicio. O sea, yo no me eduqué para enseñar, pero sí tienes que tomar ciertas orientaciones teóricas, en eso están los pensadores pedagogos famosos, que Piaget, Gardner, Ausubel, un poco todo. Y más, en algún momento yo me he inclinado siempre, y estando en museo también, siempre me he inclinado a que la didáctica a través de la enseñanza, a través del juego, es bien interesante a cualquier edad. Entonces, y más en un museo o en los museos, cuando uno tiene que llegarle a todo tipo de público, ¿verdad? Y los públicos son la familia completa. Entonces, si tú analizas a través de el arte, enseñar el arte a través de juegos, le pegas a público completo, que es la familia integral, ¿verdad? Entonces, eso te voy escuchando y lo voy analizando, y sí, ahí está la relación que uno tiene y más. Oye, por cierto, la semana pasada, mira, en el Museo del Prado estaban celebrando los 200 años y han hecho una cantidad de actividades tan interesantes que creo que las personas que nos están escuchando y después nos van a contactar deberían conectar todas las actividades que diseñó el Museo del Prado a través de la interpretación y montajes digitales que hicieron de sus grandes obras de arte para niños. Y hay una serie de animaciones, hay una serie de intervenciones. Por ejemplo, me estoy acordando ahora de las meninas. Uy, no. Eh, fantástico, fantástico toda esa cantidad de cosas que están haciendo. Pero no te interrumpo, continúa, que está súper chévere. Sí, es que es algo parte de lo que estás diciendo, y es que nosotros en realidad muchas veces estamos haciendo uso de la memoria visual.
pero no sabemos que lo estamos haciendo. Entonces, lo importante es aprender que lo estamos haciendo y esto ayuda a mejorar la agilidad mental también para El, nosotros. Elo, Sí, dime. y digo que no te interrumpo, pero es que hablas y me vas trayendo cosas a la mente, pero no son visuales, ¿no? Pero eso que le ocurre a las personas de pronto que están en algún momento en casa, en la calle, giran, o de pronto dicen, esto ya yo lo viví, que dicen, esto es un déjà vu. ¿Puede estar relacionado también con lo de la memoria visual? Sí, claro. Cuando tenemos buena memoria, entonces recordamos un árbol, una calle, cómo se miraba una calle, cómo se miraba la fachada de una casa. Entonces vemos esto de nuevo en otro lugar que totalmente distinto, pero parecido. Entonces la funcionalidad de nuestro cerebro es una biblioteca, porque es una biblioteca de hecho. Entonces lo que hace es sacar esa fotografía que ya teníamos y la junta con esto que estoy viendo y dice, ay, yo ya vi esto. Entonces ahí es donde se da el déjà vu. Entonces, es la memoria visual porque nuestro cerebro ya vio algo parecido, ya esto lo vimos o ya caminamos por un pasillo así, ya sentimos esto también porque también está relacionado con las sensaciones que viene acompañando. La memoria visual ayuda a otros sentidos o a otras habilidades a afinarse. Entonces, sí está como muy, muy relacionado en realidad. Sí. Bueno, Listo, listo. sí, entonces, dentro de la memoria visual también creo yo que es importante que sepamos de que se puede desarrollar, que aunque la tengamos, podemos seguirla desarrollando, podemos estudiar, podemos hacer ejercicios, podemos practicar para mejorarla. O sea, es toda una técnica de aprendizaje y de estudio. ¿Y por qué es importante hacerlo? Ustedes dirán, ay, pero si yo no tengo memoria visual, ¿yo para qué? Yo tengo mala memoria, malísima, no me acuerdo de un cuadro que vi en un museo. No. ¿Por qué? Porque también a los niños a temprana edad podemos desarrollarles y podemos enseñarles a tener memoria visual. ¿Cómo? Con la práctica. ¿Cómo podemos hacer eso? Hablando aquí acerca de un ejemplo o una práctica que hice más bien, y es de que yo siempre practicaba con mis estudiantes, uno de los primeros grupos que tuve, y yo siempre les enseñaba libros y les decía los nombres, pero también se los enseñaba. Entonces, yo nunca les dije, miren, les voy a dar un premio, porque es lo típico, lo que se espera que haga cualquier maestro, que dice, ay, miren, si ustedes hacen esto, al final del curso les doy un premio. Entonces, no, yo siempre los motivaba y les decía, por ejemplo, les contaba algún pedacito de las novelas o algo, que despertara el interés de ellos por ciertos libros. Entonces yo escogía un libro que fuera relativamente interesante y uno que fuera, por ejemplo, de romanticismo, que normalmente a los jóvenes no es que no les atraiga, se niegan a la idea de que les atrae el romanticismo. Entonces ponía los dos libros y empezaba a hablarles de qué trataba cada uno de ellos. Entonces, yo decía al final, voy a obsequiar un libro, pero a quien me describa el rasgo que tenía el libro, qué color era la portada, cómo eran las letras y de qué hablé. A lo que, O sea, a lo que no le ponían atención tal vez. exacto, exacto, porque ellos estaban escuchándome, pero quizás ni siquiera estaban viendo el libro, ¿verdad? Entonces, claro, la primera nadie pasaba, nadie pasaba, nadie pasaba. Y entonces decía, ay, que usted es mala, profe, usted no nos avisó. Y decía, no, yo no les tengo que avisar. Entonces, cuando iban cambiando los momentos, ya después ya no era un libro, ya quizás era algo que pegué en la pizarra. Y yo después hacía preguntas. Entonces, ellos por eso siempre me decían, que usted es bandida. Algo nos va a hacer, decía. Algo nos va a hacer, póngase atento. Entonces, eso me gustaba a mí, esa emoción. Recuerdo uno de los grupos que tuve, que tenía casi la misma cantidad de varones y mujeres, pero entonces una vez que yo entré al salón,
yo veo que todos se levantan, salen corriendo y los varones pasan adelante y las mujeres atrás. Entonces, parece que entre ellos mismos habían llegado a un consenso de que los varones del salón tenían mejor memoria que las mujeres. Entonces, ellas también fueron cómplices y se hicieron atrás. Y no, es que así nos vamos a sentar hoy. Bueno, dije yo. La cosa es que ese día, cuando les puse la prueba y al final de la clase hago la retroalimentación y empiezo a preguntar, sucede que todos estaban muy atentos y todos levantando la mano, yo, profe, yo, profe, yo, profe. Y una de las cosas que hacía yo era que yo llevaba mucho, mucho material que yo siempre he hecho con mucho amor. Y es de que yo trabajo en todos mis materiales didácticos. Yo los hago. Yo elijo los colores de las páginas, el crayón, si les hago un borde, si les hago esto, y los voy quitando. Son como rompecabezas que voy armando, voy explicando mi clase, llega al final, empiezo a quitar los primeros que puse, empiezo a pegar nuevos y así sucesivamente. Hay un determinado momento en que yo empiezo a preguntar, ¿en qué momento expliqué esto? Porque también les ponía o letras o números. A veces incluso ponía dibujos en algunas esquinitas de la hoja, ponía un dibujo. Entonces yo me di cuenta que empezaba a poner atención cuando empiezo a preguntar y uno de ellos me dice, en la página rosada que tenía un rompecabezas en la esquina. Y yo dije, no, ya aprendieron, ya saben por dónde va el asunto. Entonces ahí me empecé como a interesar más en el asunto de la memoria visual, porque noté, yo no lo hacía, yo usaba diferentes técnicas con diferente aula, no usaba las mismas. Entonces era como mi forma de evaluar a cada aula, en grupo por general. Entonces noté que quienes yo aplicaba estas técnicas habían mejorado su memoria. E incluso una de las secciones con la que yo lo apliqué era mi sección guiada, no sé cómo le llamarán en Colombia, pero era la maestra, es como la directora pues de esa sección, de esa aula. Entonces era mi sección. Entonces a mí me tocaba recibir las boletas de notas de todas las demás clases. Eres la coordinadora de área. Ok, aquí dice coordinadora. Ok, sí, la coordinadora de área de esa aula. Y todos mis estudiantes subieron de notas. Todos, en todas las clases. Todas las clases. Entonces dije yo, ok. Quiere decir que la memoria visual está tan conectada a la inteligencia, al cerebro, de que mis estudiantes están mejorando en todas las áreas. Entonces ahí me empecé todavía a interesar más en el asunto. Entonces recientemente empecé a hacer esto mismo, pero con niños pequeños. Pero claro, todo se va cambiando y modificando. No podía trabajar de la misma forma que con los adolescentes. Y básicamente fue el mismo patrón, pero claro, adaptado. Una de las primeras cosas que empecé a hacer es qué tanto recordaban, cuál era la capacidad de memoria que tenía cada niño. Para esto, por ejemplo, yo pintaba un árbol, algo sencillo, pintaba un árbol como en una clase de pintura. No era común, era una clase de pintura. Pinto un árbol y se los mostraba, se los pegaba, ni siquiera los quitaba, se los dejaba pegado. Y noté que muchos niños ni siquiera volteaban a ver una segunda vez el árbol que estaba pegado en el pizarrón. Entonces ellos empezaban a pintar y los árboles eran todo menos lo que yo les había mostrado. Y yo decía, ay, esto va a estar muy difícil. Luego empecé a hacer formas. Hacía formas, pintaba en esa forma y ellos preguntaban, ay, pero ¿por qué ahora es redondo? ¿Por qué vamos a pintar en esto redondo? Y yo les decía, ahí tienen que pintar y nos tiene que quedar igual que usted. Y yo, sí, o similar. Las primeras veces tengo que decir que puedo decir que fracasé, fracasaba rotundamente. Algunas veces yo decía, no, ya no voy a seguir, pero no, dentro de mis experiencias yo me acostaba
Y yo decía, no, ya no voy a hacer nada, ya. Y cuando estaba con ojos cerrados tratando de dormir, la memoria visual venía a mi rescate. Y era, mira, era como un rompecabezas en mi cabeza. Y empezaba a armar. ¿Qué hora es esto? Lo otro. Y entonces me levantaba, encendía la luz, ponía la mesa y empezaba a hacer nuevas cosas. Y decía, esto voy a hacer mañana. Y me preparaba y al día siguiente iba de nuevo a la batalla. Cuando me di cuenta que sí estaba funcionando, cuando una de las niñas empezó a pintar gaviotas, exactamente como yo las pintaba. Y digo yo reconozco esto, porque era una de las niñas que no pintaba nada. O sea, siempre pintaba otras cosas y yo no puedo. Y de repente pintó las gaviotas. Luego me llamó la atención otro de los niños que él empezó a pintar, pero con los dedos. Él pintaba con los dedos. Entonces también descubrí que él tiene cierta sensibilidad y él prefiere estar en contacto con la pintura y que esa era su forma de aprender. Luego de esto también empecé a ver cómo cambiaban en otras áreas. Entonces, vuelvo al primer caso de los adolescentes, empezaron a demostrar que en otras áreas también había cambios. ¿Cuáles? Eran niños de 5, 13 años tenía la mayor, con la que hice este segundo proceso. Los niños de 6, 7 años, 5 años, no podían escribir casi o escribían muy, muy mal. Por ejemplo, la primera letra era chiquitita, diminuta, que casi no se notaba, y la segunda era gigantesca. Y entonces ese era un trabajo. Cuando empecé a ver que mejoraron en la memoria visual, sin que nadie les dijera, ni les llamara la atención, ni les dijera, las letras tienen que ser todas del mismo tamaño, empecé a notar que escribían parejo. Decía, ¿qué estará pasando en la noche en el cerebro de ellos que está cambiando algo? Entonces empecé a retomarlo con más fuerza esto, y uno de los ejercicios muy bonitos que también nos pueden utilizar, por ejemplo, con sus niños, con sus hijos, con sus sobrinos, con todos los niños, es de que los puse de espalda a todos hacia la pizarra. Yo de frente y les dije, pónganse ahí en diferentes lugares y volteen a ver la pared. Y todos sorprendidos. Empecé a llamarlos uno por uno. Fulanita, ve la pizarra. Cuando esa niña miraba, yo dibujaba algo, por ejemplo, un cuadro, y de diferente color de crayón, azul. Entonces a María, por decir un nombre, a María le tocó un cuadrado de color azul. Entonces luego le pedí a María que se volteara de nuevo hacia la pared, y luego le pedí a Carlos que se volteara, me viera, pero cuando Carlos volteaba, ese cuadrado ya no estaba. Cuando Carlos volteaba, entonces yo dibujaba un círculo rojo, y así sucesivamente hasta terminar al último. Pero mis dibujos no eran tampoco solo al azar. Ese dibujo completo era un gato hecho de formas geométricas. Pero si ellos lograban recordar cada una de sus formas y en qué posición de la pizarra estaba, iban a armar el gato cuando todos pasaran. Entonces eso es lo que hice. Pasaron, muchos recordaron sus formas, los colores no, no recordaron. Y dije yo, pues no, tampoco les puedo exigir tanto, recordaron las formas. Y al final del ejercicio, no era el gato exacto, pero sí era muy, muy similar. Entonces, para mí esa fue la evaluación, como una evaluación final, qué tanto han avanzado, qué tanto están utilizando la memoria visual y auditiva. Porque yo dibujaba y les repetía, estoy haciendo tal cosa. Entonces, eso me dio a mí también como este impulso de ir escribiendo, de hacer como un informe y decir, apliqué esta técnica a tantos niños y he visto estos cambios y esto. Entonces, una bitácora. Exacto. Entonces, ese proceso también me ha ayudado a mí a incluir el arte y cómo el arte influye. ¿Por qué? Cuando yo les decía, bueno, vamos a hacer las tareas, no, ay, no queremos. Bueno, vamos a pintar, sí. Entonces, una forma, decía yo, pero yo tengo que hacer que estudien.
no solo es pintar, la vida no es solo pintar. Entonces descubrí esto, que las técnicas de pintura y de acuerdo a cómo yo implementara la pintura en ellos, iba a beneficiarlos en las otras áreas. Muchos aprendieron a leer, que no sabían leer, aprendieron a escribir mejor. Había una que yo siempre me sorprendía, pero es que es inevitable, o sea, uno dice que tienes que ser muy profesional, pero con los niños que te enamoras o te encariñas inevitablemente, y así uno que quiere dársela de fuerte, de dura. Y cuando llegan y te abrazan y ay, mire mis notas y te enseñan que van mejorando, y uno se siente orgulloso también. Entonces, cuando esto pasó, también descubrí que antes tardábamos 1 hora haciendo las tareas, luego de eso tardaban como 30 minutos. Y yo me quedaba, o sea, algo pasó, se transformaron. Todo esto gracias a la implementación de la memoria visual y el arte, que está ahí de la mano. Ahora, esto de la memoria auditiva, ¿cómo implementamos también la memoria auditiva? Con cantos, con juegos, también la memoria visual, también la practicábamos con juegos lúdicos, no solamente para implementarlo dentro de la pintura, sino también que con juegos lúdicos, que hacíamos como un camino, un recorrido con cuadros de distintos colores y íbamos dándoles instrucciones a los niños como pie derecho, círculo rosado. Entonces notamos que cuando iba avanzando el curso, iban avanzando los meses, ellos eran más rápidos, más ágiles y que a veces, o sea, ni siquiera se tardaban, hacían la acción. Cuando al principio les pedíamos hacer algo y se quedaban paralizados y la pensaban, volteaban a ver a todos lados. Entonces, todo eso es un cambio muy significativo a nivel cognitivo también. A nivel, es que creo yo que es completo. Es una técnica, un aprendizaje, un método de enseñanza muy, muy, muy completo. Integral. Totalmente, totalmente integral. Y creo que estaré un poco loca, pero el arte es parte de la educación y tiene que ir siempre de la mano. Creo que no existe la educación sin arte. Ya me estoy imaginando cómo un profesor debería verse bien intrigado cómo articularía el arte con las ecuaciones diferenciales. Estoy pensando en la formación del ingeniero. Es que nosotros somos tan cabeza cuadrada. Pero yo lo ¿Ya? puedo decir también cuando hablaste de experiencia de matemática. Hubo una época en mi vida que no quiero recordar, no es cierto. Hubo una época en mi vida que me salía de clases para ir a jugar fútbol y me salía en matemáticas. No. Entonces, a la niña, hubo un día que la maestra de matemática la llamó y le dijo, mira, tú no vas a pasar el curso. Y yo, ¿por qué? Imagínate, yo no me imaginaba lo que me dijera la maestra, yo me imaginaba la llegada a la casa si yo no pasaba ese curso. Y me dice, tú no lo vas a pasar, sigue así, tú no vas. Pero me dice, si tú dejas de salirte, sacas buenas notas, que no creo, me dice, que no creo, puede que pases ese curso. Y yo pues, yo también decía, no creo, yo no creo. Pero dije, yo no lo voy a intentar, lo voy a intentar. Y allá si no paso, pues no sé, algo les diré a mis padres. Pero recuerdo que no me volví a salir. Me llegaban a buscar a la sección y yo no me salía, yo estaba en matemática. Entonces me senté en el primer asiento y yo dije, yo tengo que aprender matemática. Y a mí nunca me gustaron las matemáticas, no me gustan, no me gustan. Pero yo dije que iba a pasar matemática. Y recuerdo, Adita, que me aprendí todas las fórmulas matemáticas habidas y por haber que esa maestra enseñaba. Pregúntame ahora una, no sé, no sé, pero yo en ese momento me las supe todas. Y me acuerdo que
cuando hicimos uno de los exámenes, después cuando ya me había reintegrado matemáticas, la profesora agarró el examen, se paró frente a mí y me dice, dime la verdad, tú te copiaste. Y yo, no, bro, tú te copiaste, es que no es posible que tú seas la mejor nota del aula. Y yo, no me copié, pero si tú te salías de clase, ¿cómo es posible que tú hayas sacado la mejor nota? Y yo, sí, te juro, no me creyeron. Y me pasó a la pizarra. Bueno, como este es tu examen y esta es tu nota, tú vas a pasar a la pizarra y me vas a hacer esta ecuación. Y allá iba y lo hice a la pizarra de la ecuación. Fue increíble, pero yo sé y lo agradezco y digo, fue la memoria visual. Fue la memoria visual porque otra explicación no hay. Yo pasé ese curso muy orgulloso, muy feliz de la vida. Mira lo que nos has compartido, tu experiencia con tu proceso de asumir tu propia dislexia, buscar en esa memoria visual sin llamarlo así y durante toda tu formación del cole, usando técnicas que asociaban a la memoria visual sin saberlo. Te metiste a estudiar la licenciatura también sin saberlo y mira, ahora estás y en tus manos están los niños utilizando la memoria visual y auditiva para mejorar sus procesos de aprendizaje. Y lo bueno de esto, y recojo tus palabras del inicio, es que los está formando para la vida. Porque un niño que tenga un buen método de estudio, ¿verdad? Una buena De base. una buena base de estudio, que se conozca, la va a llevar a cualquier profesión, a cualquiera. Totalmente. Sí, qué interesante. Pero te hago ese preámbulo para pedirte, si es posible, danos tips para las mamitas y papitos que van a ver este programa, ¿verdad? O sea, el hecho de que nos vamos ya a las vacaciones de Navidad, sé que uno se desconecta de muchas cosas, pero en la cotidianidad de las vacaciones, en la cotidianidad de la caminata de un parque, de un bosque, en los trayectos de vehículos, cuando uno va de una ciudad a otra, hay tantas cosas que le pueden ayudar para ejercitar esa memoria tanto auditiva como visual. ¿Qué tips, qué ejercicios así de rápido les puedes dar a los papitos que puedan implementar? Sí, retomando, por ejemplo, lo que acabas de comentar, una caminata simple. Empezamos describiéndole lo que estamos viendo al niño. Ahí hay un árbol, hay un río, hay una banca de color café, vimos tantos pájaros. Eso va alimentando la memoria auditiva, pero también visual, porque el niño está buscando lo que también estamos describiendo. Y entonces esto se va despertando en el niño como en un hábito, se convierte en un hábito. Otro tip es, por ejemplo, en este mundo repleto de tecnología y más ahora con la pandemia, que hemos normalizado tanto el uso tecnológico en los niños, comprarle juguetes con formas que los motiven a identificar las formas, los colores. Estamos hablando aún de los niños pequeños. Fomentar, ¿verdad?, este tipo de juegos con ellos. También la coordinación de llamarlos siempre. Algo que yo siempre he dicho, hablemosles a los bebés también como le hablaremos a cualquier persona. Ellos tienen capacidades más allá de las que nosotros podemos comprender y no se imaginan cuánto, pero aparte también de la dislexia y todo lo demás que ya les he comentado, yo tengo memoria desde que tenía 3 años. Yo tengo mi memoria intacta de una niña de 3 años. Yo recuerdo exactamente mi vida a los 3 años. Entonces, los niños tienen capacidades más allá de las comprendidas, siempre y cuando nosotros sepamos alimentarlas. Hablando de niños más grandes, también motivémoslos, por ejemplo, observar algo, luego le pedimos al niño que cierre los ojos y que nos describa qué es lo que vio. Otro método es a la inversa, pedimos al niño que cierre los ojos
empezamos a describir un objeto o algo que se encuentra en la sala o en la habitación, luego pedimos al niño que abra los ojos y que identifique cuál fue el objeto que describimos. ¿Qué es lo que hace esto? Hace que el cerebro, la mente, empiece a trabajar y a dibujar en nuestro cerebro, en nuestra memoria, qué es lo que papá o mamá o la tía nos está diciendo o nos está describiendo. Eso hace también que se abra más la mente a nuevos pensamientos y al uso de la imaginación, que también el uso de la imaginación muchas veces no recibe el valor y el mérito que merece. Cuando leemos, por ejemplo, ¿a dónde vamos cuando leemos? Vamos a tantos lugares distintos en cada lectura. ¿Y qué hace? Bueno, yo tengo unas aventuras épicas y más con esta memoria visual. Se transforma, es fascinante. Si tú me invitas un día a leer un libro y luego le platicamos, te vas a quedar sorprendida de lo que yo te voy a contar. Entonces, motivar a los niños a la lectura, motivarlos, leerles libros, describirles. Los libros, por ejemplo, para cuento, hay unos libros que traen el cuento y luego traen muchos dibujos y a veces los papás creen que los dibujos es para que los niños los vean. Si ponen atención y empiezan a ver cada uno de los dibujos son para que los expliquemos. A veces trae una gallinita estirando el cuello, otra gallinita agachada y nosotros decimos, ay, mira, no, se toca explicar y decirles la acción que está haciendo la gallinita y todo lo demás. Esto también va alimentando la imaginación, la memoria visual y la memoria auditiva. Y se está haciendo a través del arte, a través de dibujos, a través de pintura. Entonces, como lo vemos, hasta el momento todos los ejercicios van entrelazados con la educación, el arte, la audición, la visión. ¿Qué otro ejercicio? A ver, así de fácil. Bueno, pintar. Pintar. Un trazo azul, un trazo rojo. Así de simple se llega a ejercitar y a practicar la memoria visual. Y decirle, ¿qué trazo hice? ¿Qué color era? Así de fácil. Así de fácil es fomentar a que nuestros niños tengan una mejor memoria. Elo, ha sido muy enriquecedor escucharte, tu experiencia, las técnicas, o sea, me ha encantado toda la charla. La verdad es lo que no me pensé que me fueras a sacar tantas cositas que tenía guardadas en la cabeza. Pero bueno, creo que vamos a tener que hacer otra charla, pero ya con ejercicios prácticos. Tomemos esta como la teoría. Exacto. ¿Sí? Y recuerdas que en algún momento te dije, creo que tú vas a ser parte de la conversación completa, porque de eso se trata, de sacar también esas cosas que se nos vienen a la memoria. Cuando estamos platicando con nuestros amigos o algo, recordamos algo y muchas veces no lo contamos, no lo decimos. Pero es el uso que está haciendo nuestro cerebro de las imágenes, de la memoria visual. Por eso lo recordamos. Ahí hay una experiencia que ahorita cuando hablabas y ahora que dices, lo recordamos y no lo decimos, entonces lo voy a decir. Hay un juego que mi hija, cuando estaba peque y viajábamos en el carro, yo le decía, mira, un día de estos, Dios no quiera, nos vamos a estrellar porque me ponía a jugar veo en plena carretera y yo manejando, veo, y yo decía, pero siempre pierdo porque yo voy concentrada en la carretera. Y entonces, ahora me doy cuenta que ese debía ser un juego que a ella le enseñaron para estimular la memoria visual y en ese momento y auditiva, porque el veo también tiene el componente. Yo no sé si ese juego se llama así en Nicaragua, pero acá vamos en la carretera y es amarillo, viene algo y entonces va hablándose, o sea que es asociado a las técnicas de enseñanza de memoria visual y auditiva. Entonces, me va a tocar ahora, ya
con los 22 años que tiene, decirle, venga, ayúdenme a jugar Veo Veo. No, y es importantísimo porque hay que recordar, cabe recalcar antes que nos vayamos, de que agilizar la memoria no solo es para los niños, también para nosotros, para los adultos, que también previene y evita una cantidad de problemas en la vida que ni les cuento. ¿Por qué? Con el tiempo vamos perdiendo la capacidad de la memoria. El mantenernos alerta y practicar, por ejemplo, este juego que estás contando ahorita, veo que también se llama así en Nicaragua, ese simple juego ayuda a mantener ejercitada la memoria, el cerebro. Así, es un músculo también, es un órgano que tiene que funcionar y que se tiene que ejercitar, así como ejercitamos cualquier otro músculo de nuestro cuerpo. Esos son los métodos para hacer que él se ejercite y esté sano. Bueno, Leo, veo, creo que vamos a tenerlo que retomar en familias, en estos viajes que se vienen ahora para la final de año y Navidad, Reyes inclusive que se celebran en Colombia. Entonces, creo de todas formas que debemos hacer una charla con ejercicios prácticos y bueno, más adelante. Elo, quiero darte las gracias por este tiempo, ya vamos cumpliendo nuestra hora. Creo que es el momento que nos regales dónde quieres que las personas te contacten, tu correo electrónico o tu cuenta de Instagram, no sé cuál quieres dar. Bueno, mi correo creo que es el que más me acuerdo, eloisagarcia18@yahoo.es, porque mi Instagram creo que es Eloisa27. Yo soy muy mala recordando nombres, lo dije al principio. De todas formas, yo los escribo en los comentarios. Perfecto. ¿Sí? Para que, porque el tema estuvo muy, pero muy interesante y yo sé que mucha gente se va a cuestionar y a sacar dudas, entonces que te contacten directamente. Sí. Elo, desde Bogotá, Colombia, te mando un abrazo, quiero darte las gracias por tu tiempo, tu conocimiento y por haber hecho de este espacio muy, pero muy amenos, contando todo tu proceso y lo que haces con tus estudiantes. Me estás preguntando que qué hago con ellos. No. Por habernos contado qué haces y cómo les enseñan. Pues gracias a ti por la invitación. Fue un gran gusto, un placer estar acá. Siempre que tengan dudas de algún tipo de este tema, pueden contactarme. Y nada, fue un placer poder compartir un poco del conocimiento de estas cosas que a mí también me atraen acerca de la educación y el arte. Y gracias por este espacio, Ada, gracias por la invitación, fue todo un placer. A todos ustedes, quiero darles las gracias por este año 2021 que nos acompañaron en estos 36 programas en vivo que emitimos. Decirles que los esperamos con los brazos abiertos en el 2022. Esperamos de todo corazón que tengan una feliz Navidad y un próspero año en familia. Recuerden que el COVID no se ha ido, no ha desaparecido, debemos cuidarnos, vamos a pasar por una etapa, parece que es bien compleja, así que cuídense para que todos salgamos de esto. A todos, nos vemos el próximo año. Gracias. Nos vemos.